¿qué tal? Soy el doctor Daniel Bellacetín Calderón. En estos momentos les voy a otorgar la ponencia de abordaje terapéutico de síntomas neuropsiquiátricos en epilepsia. Agradezco a cada uno de ustedes su participación y su interés por observar este tipo de ponencias en el segundo marco del curso internacional de actualización en neuropsicofarmacología de IRANSIP. ¿Sí? Yo creo que tendríamos que ir desmenuzando este tema de epilepsia y neuropsiquiatría. Es un tema pues bastante apasionante, pero que puede conllevar a pues distintas aristas o distintos puntos de vista para poder sobre todo definir lo que son algunos conceptos dentro del punto de vista neurológico y neuropsiquiátrico. Empezaría definiendo lo que es una crisis convulsiva, la cual se denomina como una alteración súbita, obviamente involuntaria, limitada en el tiempo. Esto lo digo porque para ver las cuestiones de crisis no epilépticas, que se manifiesta con cambios en diversas actividades, en actividad motora, en actividad autonómica, sensitiva y obviamente en el estado de alerta. Este tipo de crisis, que son paroxísticas, son de carácter repetitivo y mantienen un patrón de tipo estereotipado y que por lo general se acompañan de una descarga cerebral anormal, es decir, en términos de aberrancia y de hipersincronización neuronal. Eso es el término de una crisis convulsiva. ¿Cuáles son los elementos de una crisis convulsiva? Porque también es importante saberlos. Nosotros como psiquiatras, como neurocientíficos, es importante también tener preceptos de neurología. Los elementos de una crisis se dividen en 5 factores. Son aquellos que son de una categoría prodrómica, ¿sí? Y más bien son fenómenos aurales, como un cierto grado de anticipación a la presentación de una crisis. Por ejemplo, la visualización de fosfenos, de alteraciones inclusive sensoperceptuales, por ejemplo, alucinaciones de tipo o de modalidad olfativa, ¿no? Fenómenos autonómicos como de la famosa aura gástrica, malestar, etc. Y ya propiamente esto va ulteriormente a desencadenar en un evento de ictus, ¿no? Un evento ictal, que es propiamente la crisis epiléptica, ¿sí? Y bueno, con manifestaciones interictales, ¿no? Con alteración del estado de alerta, con alteraciones autonómicas, con alteraciones motoras, etc., etc. Y el siguiente rubro, que es del lado izquierdo, son las manifestaciones posictales, es decir, son los estados post-crisis, categorizados por prácticamente pues confusión, desorientación, a veces irritabilidad, que pueden mantener un intervalo de tiempo pues muy variable. Puede ser desde unos pocos minutos hasta extenderse a un día. Entonces son los elementos de una crisis: prodrómicos, áuricos, ictales, interictales y posictales propiamente dichos. El término acuñado de epilepsia fue utilizado, alrededor del año 980 a 1037 por Avicena, ¿sí? ¿De qué deriva esto? Del latín que corresponde a ser tomado o atacado o dominado. Se sugiere por una fuerza externa que provoca la crisis, la generadora de crisis. Ustedes observan en la parte de abajo es un fresco de escala Florencia de una personita que, bueno, ha sido ayudada por un elemento sacerdotal ante una supuesta manifestación demoníaca. Debemos de tener en claro que la epilepsia a lo largo de la historia ha guardado innumerables explicaciones, inclusive místico-religiosas. Sí, algunos lo consideraban, bueno, ya sabemos los autores, como la enfermedad sagrada. Y bueno, a lo largo de, pues, de nuestro tiempo, el precepto de la enfermedad ha cambiado demasiado. Y pues ahorita los estudios de avance para el estudio de epilepsia son realmente favoritarios, ¿sí? Aunque, bueno, la enfermedad es muy fuerte, genera una determinada discapacidad en el paciente. Los avances médicos han podido dilucidar pues estrategias de tratamiento pues adecuadas, además de que se necesita el abordaje multidisciplinario pues para cualquier pacientito que presenta epilepsia, ¿sí? La OMS
la OMS, ¿cuál es la postura? ¿Cuáles son los fenómenos definitorios que postula esta organización? Hace hincapié en que es una afección crónica, ¿sí? Eso sin dudarlo, es una afección crónica de etiologías diversas, es decir, multicausal, caracterizada por la presencia de crisis recurrentes, como ya había dicho, derivadas de una descarga excesiva de neuronas y que esto prácticamente dan una asociación a manifestaciones clínicas, como las que ya había dicho, los elementos formales de una crisis y manifestaciones paraclínicas. Estudios poblacionales arrojan datos de que la prevalencia de la enfermedad corresponde a 6 casos por cada mil habitantes. La incidencia anual se postula a un rango de hasta 67.8 casos por cada 100.000 personas al año, ¿sí? En estos tiempos ha de estar afectando a 65 70 millones de personas al mundo, en poblaciones mexicanas entre 1.5 a 2 millones. Entonces es una enfermedad que pues genera mucho malestar, altos costos al sistema de salud. Es una enfermedad obviamente recidivante que, bueno, las entidades resistentes tienen un muy, muy difícil manejo y que eso impacta demasiado en la vida del pacientito y también en su desenvolvimiento, es decir, en su núcleo social, pues afecta bastante, sobre todo mucho a la familia. Entonces, se considera que la epilepsia ocupa el tercer lugar en términos de años perdidos o de disfunción por delante de la enfermedad de Parkinson y de la esclerosis múltiple, ¿sí? Se queda en tercer lugar como que este tipo de burden of the disease, como de cargas de la enfermedad. Si se fijan esa ilustración, me gusta mucho, es de un buen conocido, es de Lalo Urbano Merino, que se encarga de hacer, ¿cómo se llama?, murales muy bonitos y muchos de aspecto clínico, allá en el Royal College de Saskatchewan, que es uno de los principales centros de atención de epilepsia, ¿no? Y bueno, atendiendo a la clasificación de crisis, sí es importante conocerlo también nosotros como psiquiatras, ¿sí? Que debemos nosotros visualizar cómo es el inicio, los tipos de inicio, las manifestaciones clínicas propiamente dichas, la progresión de las crisis y se pueden clasificar o no. En este primer recuadro está dirigido prácticamente a especialistas que no están embebidos en investigaciones de metodología clínica o no son epileptólogos clínicos, etc., etc. Son mayoritariamente dirigidos a médicos generales y también a médicos psiquiatras, o sea, y se me hace una tabla pues bastante ilustrativa. Ahorita voy a poner una tabla un poquito más compleja, pero dirigido a especialistas de la materia. ¿Cómo se pueden clasificar la crisis? ¿Acorde a qué? Al tipo de inicio, ¿sí? En la parte azul mencionan que es el inicio focal. Ya la ILAI, o sea, la Liga Internacional en contra de la Epilepsia, ya ha cambiado algunos preceptos y ha modificado ciertos conceptos y ciertos resultados de algunos paradigmas que se llegaban a algunas investigaciones o palabras que ya no son, más bien son anacrónicas, son términos médicos anacrónicos y se deben de considerar que una crisis ya es focal, ¿no? Ya no se utiliza el término parcial. Y existen dos variantes, con un estado de alerta intacto y aquella crisis focal con alteración del estado de alerta, ¿sí? Es decir, en términos antiguos, antes eran las crisis parciales simples, ¿no? Que es aquellas que no se alteraban su estado de alerta, y las otras eran crisis parciales complejas. Ya estos términos que estoy utilizando al final ya no deben de ser usados, ¿sí? Ya por los estatutos que se están manejando en la ILAI. Y en cuanto al inicio focal, sí pueden tener un inicio motor y no motor, ¿no? Además de si perder o no perder el estado de alerta. Y en la última columna, en la última hilera, dice ahí focal de tónico clónico bilateral. Es lo que antes generalmente se conocía como crisis parciales con generalización secundaria o con progresión secundaria. Ya no se debe de utilizar ese término y preferentemente deben de ser
verbalizadas como focales, atónico, clónico, bilateral o globalizado, ¿no? Las otras que son de inicio generalizado aquí, sí, prácticamente ponen fenómenos motores, ¿sí? Pero solamente dos rubros, del tipo tónico-clónico y otro tipo de fenómenos motores, que en la siguiente tabla va a estar mucho más especificado los subtipos motores, pero eso ya les digo, son para especialistas en la materia. Y no motor, lo que anteriormente se llamaban crisis de ausencia. De inicio desconocido, de igual forma, manifestaciones motoras, tónico-clónica, otro tipo motor, y no clasificadas. Esto es de inicio desconocido, es de que cuando la anamnesis, la exploración clínica y todos los estudios de laboratorio, imagenológicos, neurofisiológicos y ya más avanzados, PET, ¿no? Por ejemplo, videoelectroencefalograma, etc., no pueden determinar cuál es el inicio, ¿sí? Entonces, por eso no saben si es un inicio focal o es un inicio generalizado, entonces se pone como inicio desconocido o indeterminado, ¿sí? La segunda tablita ya hace más referencia, ya está prácticamente proyectada a especialistas en neurofisiología y en epileptología clínica. Si ustedes observan en las columnas azules, el inicio focal no cambia en cuanto si existe o no existe alteración en el estado de alerta. Pero recuerden ustedes que la previa decía inicio no motor e inicio motor. Acá en el inicio motor, si se fijan, ya existen ya algunos fenómenos, pues motores específicos, clínico específicos, como pueden ser automatismos, atónicos, clónicos, espasmos epilépticos, hiperkinéticos, mioclónicos y tónicos. Y de inicio no motor, fenómenos autonómicos, ¿sí? Como disregulación de la presión arterial, sedación de taquicardia, sudoración, auras epigástricas, etc., etc., etc. Fenómenos conductuales, es decir, aquellos que empiezan con disruptividad del ánimo, con estados de ánimos disfóricos, fenómenos o crisis discognitivas, por ejemplo, fenómenos emocionales también, como el pánico ictal, ¿sí? Pánico ictal que luego lo llegan a reportar en muchas historias clínicas que veo con mis residentes, y las de tipo sensorial, ¿no? Hay hasta algunos que describen las crisis extáticas, y bueno, son subramificaciones de crisis de inicio no motor, que bueno, pero a grandes rasgos esto pues, es lo que está estipulado por la ley. Y la focal de inicio atónico clónico bilateral es la generalización secundaria. Ahora, de inicio generalizado, si se fijan, nuevamente, aquí era muy simple, tónico clónico y otro tipo. Acá los otros subtipos son, vuelve a ser tónico clónico, clónico, tónico mioclónico, mioclónico tónico clónico, mioclónico atónico y espasmos epilépticos. Y no motor, los tipos de ausencia o fenómenos de desconexión, las ausencias típicas, atípicas, mioclónicas y aquellas que tienen unas manifestaciones palpebrales en forma de mioclonía, ¿sale? Y las de inicio determinado, motor, tónico clónico y los espasmos epilépticos y no motores, conductuales que tienen prácticamente una representación comportamental y las famosas crisis no clasificadas. Hay otros síndromes epilépticos, por ejemplo, síndromes epilépticos infantiles, pero bueno, ya eso es algo muy, muy, muy complejo y que pues esto sobrepasa los objetivos de esta plática. En este diagrama, en este flujograma, también por la ILAE que lo revisé, siempre para el estudio de la epilepsia hay que describir qué tipo de crisis, ¿sí? Si son crisis focalizadas, generalizadas o ya de plano desconocidas. De ahí, la línea de trabajo es investigar qué tipo de epilepsia, ¿sí? Si puede ser una combinada, si puede ser una focal generalizada, desconocida, y de ahí derivarnos a si existe un síndrome epiléptico, pero ¿cómo? En las partes laterales es identificar comorbilidades, ¿sale? ¿Sí? Si no existe otra enfermedad comórbida neurológica también adyacente, hay que ponerlo y sobre todo identificar etiologías, ¿sale? La epilepsia tiene múltiples etiologías estructurales, por ejemplo, ¿no? Ejemplos de epilepsias estructurales,
traumatismos craneoencefálicos severos, ¿no? Posterior o estados ictales a lesiones vasculares o accidentes cerebrovasculares en regiones extensas, ¿sí? Epilepsias secundarias a procesos neoplásicos, a procesos metabólicos, etc., etc. Esa es la parte estructural, ¿no? Hay síndromes epilépticos que también comparten rasgos genéticos. Hoy en día se han identificado aproximadamente un rango de 500 o 550, 600 genes asociados a epilepsia, de causa infecciosa, ¿sí? De causa infecciosa, pues puede ser mucho, ¿no? Puede ser infecciones virales, infecciones bacterianas, fúngicas, parasitarias, ¿no? Aquí en México, desafortunadamente la causa de epilepsia de inicio tardío, pues son los estados de neurosis y cercosis, ¿no? También fenómenos autoinmunes y ya otras enfermedades desconocidas, idiopáticas, que no, de plano no dilucidamos y que están dando epilepsia, también son categorizadas en este tipo de etiología para nosotros poder catalogar de manera muy integral cómo podemos abordar los síndromes epilépticos, ¿sale? El diagnóstico de epilepsia, ¿sí? Vamos a empezar, a mí me gusta tal vez llevar mis pláticas en forma de preguntas, ¿sí? Primero, la primera pregunta es si es epilepsia o no es epilepsia, ¿no? O si es un mimetismo de epilepsia, porque, bueno, cualquier estado endocrino metabólico, no sé, una hiperglucemia, alguna intoxicación, pues puede mimetizar una crisis o puede generar una crisis, ¿sí? Sin embargo, la epilepsia, ¿sí? Más bien, los cánones de categorización es que existan dos o más crisis que se llaman reflejas o no provocadas y que exista un intervalo de ellas de mínimo 24 horas. Ese es el primer postulado, ¿sí? Dos o más crisis no provocadas o reflejas con una separación de tiempo de 24 horas. El otro estatuto es de que no se debe en una causa toxicológica, por ejemplo. La otra es de que exista nada más una crisis refleja o no provocada, pero en aquellos pacientes susceptibles a presentar un 60% de riesgo a desarrollarlos en 10 años. Por ejemplo, aquellos que tengan fenómenos lesionales. Un traumatismo craneoencefálico que una persona tuvo en la infancia o en la adolescencia, pues puede generar fenómenos cicatriciales y derivar en determinado futuro, pues la presencia de crisis de inicio, pues ya tardío, por así decirlo, ¿sí? Entonces, en esa parte, entonces especificar si es epilepsia o no es epilepsia también, ¿sí? También hacer énfasis en las crisis no epilépticas o las pseudocrisis, como anteriormente se llamaban. Yo prefiero apegarme hacia los estatutos del DSM-4 como un trastorno neurológico funcional de tipo epiléptico, que ahorita voy a hablar más acerca de eso. El tipo de crisis, la lateralidad, la focalidad y la etiología, ¿sí? El examen o cuál es el diagnóstico. La aproximación diagnóstica es esencialmente clínica, doctores, ¿sí? Esto con base a que una historia clínica o un examen clínico neurológico muy especializado y el apoyo de exámenes clínicos y paraclínicos, ¿sí? Exámenes de gabinete como un electroencefalograma, un videoelectroencefalograma ayudan muchísimo para la clasificación de la crisis y un síndrome epiléptico. Obviamente, jamás olvidando la parte del perfil neuropsicológico y la parte imagenológica, ¿no? De una primera intención podemos solicitar un estudio de tomografía axial computarizada, que aunque no ofrece un mayor índice de resolución, pues podemos ver si hay lesiones posinfarto, alguna zona de lesión secundaria, un traumatismo craneoencefálico, y pues si queremos llegar a una mayor discriminación de imagen, pues pedimos una resonancia magnética, que eso es lo bueno, ¿sí? Para poder tener detalles anatómicos mucho más fidedignos. Por último, más bien debemos tener una descripción detallada, en dado caso por el paciente, ¿sí? Obviamente el paciente no va a advertir las crisis, pero familiares y o testigos sí.
Entonces, esos son buenos elementos informativos que nos van a otorgar pues, bastante claridad en el discernimiento de este tipo de enfermedades. ¿Cómo son los síntomas prodrómicos o los iniciales? ¿Tuvo aura, tuvo no aura? ¿Cómo fue en ese tipo de aura? ¿Una aura visual, una aura epigástica, etc, etc? Y las manifestaciones propias ictales o intercrisis, ¿sí? Y ya la presencia de signos o síntomas positales. ¿Cómo recupera su estado de alerta? ¿Hasta cuánto tiempo? Si vuelve a tener recurrencia hasta el otro día de crisis, entonces pues ya son elementos clínicos que ya nos obligan a los profesionales y bueno, obviamente a los especialistas neurólogos a hacerles un abordaje de estudio bastante completo, ¿sí? También identificar factores precipitantes, es decir, estrés, infección, que algún paciente, bueno, ya con epilepsia ya haya suspendido su fármaco antiepiléptico, todo eso, la ocurrencia de auras o avisos, las áreas del cuerpo afectadas inicialmente para ver, ¿no? Si son crisis semimotoras, reaccionales de este tipo, la progresión de su actividad y su evolución y la duración de las crisis. Es muy importante, ¿no? Para determinar que si una crisis no vaya a progresar hacia elementos o entidades que pongan en peligro la vida del paciente, como derivar en un estado epiléptico, etc., etc. Y sobre todo el momento de ocurrencia en el día. ¿Sí? Es sumamente importante que los pacientes lleven un récord, bueno, ya que son diagnosticados con epilepsia, que lleven un registro de sus crisis y para así nosotros, bueno, y en conjugación con los neurólogos, tener una bitácora de presentación de, este, de presentación de crisis, ¿sale? Aquí no voy a abundar mucho, esto prácticamente lo manejan nuestros compañeros neurólogos y epileptólogos, pero bueno, a grandes rasgos los tratamientos son de primera línea fármacos antiepilépticos, ¿sale? Hay también algunas medidas como alternativas, ¿sí? Pero bueno, el eje principal son fármacos antiepilépticos para crisis parciales simples, secundariamente generalizadas, complejas y con generalización secundaria, ¿sí? Se goza de varios fármacos antiepilépticos, la carbamazepina, difenidantoína, primidona, valproato, la motrigina, fenobarbital, pero también hay que acoplarse, ¿sí? Les vuelvo a comentar hacia cuál es el fenotipo de crisis que presenta el paciente, obviamente establecer la dosificación y ponderada en peso, la recurrencia de la crisis, y de ahí pues nosotros, más bien, los neurólogos van a establecer un plan terapéutico para pues poder contrarrestar estas crisis, ¿no? Aquí en las crisis generalizadas con fenómenos de ausencia, mioclónicas, atónicas, clónicas, el valproato de magnesio y la lamotrigina suben muy bien. También las benzodiazepinas sirven como elementos de apoyo, ¿sí? Un clonazepam, diazepam, el clobazam, ¿sí? ¿No? En crisis un poquito de difícil control, son de gran ayuda, ¿sí? Pero bueno, repito lo mismo, son tratamientos que deben de ser dirigidos prácticamente por nuestros colegas neurólogos. Hablando propiamente de la plática, este modelo de psicopatología en epilepsia me ha gustado siempre. Mi línea de investigación, cuando me recibí allá en neurología y que mi tesis fue de cirugía de epilepsia, me basé mucho en esto, que es viejitito, pero sí guarda todavía sus vigencias y a mí se me hacen estatutos todavía bastante congruentes y lógicos. Es decir, ¿cuáles son las variables para que una persona con epilepsia pueda desencadenar fenómenos psicopatológicos? Si se fijan en la columna lateral del lado izquierdo, nombrada, bueno, más bien interpuesta en números, alude a factores o variables relacionadas a cuestiones neurológicas y propiamente del cerebro, factores variables electroencefalográficas, variables propias de la enfermedad y variables neuropsicológicas. Todo esto nosotros como psiquiatras debemos de tomar en cuenta, ¿sí? Desde si existe anormalidades estructurales cerebrales, si hay hallazgos neuropatológicos, ya sean neuroquímicos, neurohormonales, de neuroimagen, eso nos va a llevar nos va a encaminar una aproximación diagnóstica a cómo va a ser el abordaje del paciente y el tipo de manifestaciones
eh, emocionales, psicóticas, de personalidad, sensoperceptivas, lo que ustedes quieren para poder ayudar a nuestros pacientitos, ¿vale? Las variables electroencefalográficas tenemos que ver, o bueno, en ayuda con el neurólogo, cuál es la distribución topográfica de la actividad epileptiforme, la alteralidad, el grado de disfunción, ¿sí?, que pueda tener un electroencefalograma, si existen fenómenos no epilépticos, ¿sí?, las propias variantes de la epilepsia, la etiología, el tipo de crisis, la presencia de múltiples crisis, el inicio de la enfermedad, ¿no? Y con base a eso, determinar la duración de la epilepsia, ¿sí? Y para poder determinar todo un profile de la epilepsia. Y obviamente las variables neuropsicológicas, ¿no? Cómo está la cognición de la persona, cómo es su desenvolvimiento diario, inclusive en tareas instrumentales. Ahora nos vamos hacia el segundo factor, que son variables no relacionadas al cerebro. Aquí ya son más bien de índole como socioeconómico, sociodemográfico. La presencia de una alteración crónica, el estrés económico, la limitación que la epilepsia genera en el paciente y, bueno, la ignorancia que se tiene en cuanto a esta enfermedad, que es muy importante y por lo tanto es tan estigmatizada aún en día, ¿sí? Y por ende las consecuencias sociales y la discriminación que se les puede dar a estas personitas. Entonces, todo tenemos que valorar como psiquiatras para tener un abordaje específico, ¿sí? Ahora, en las cuestiones de variables de desarrollo, pues también ver el núcleo familiar, cómo es el efecto de la enfermedad, o más bien cómo es el impacto o la carga de la enfermedad sobre la unidad familiar. Cuáles son las expectativas también propias del paciente o la paciente para que tenga una proyección a futuro. Y bueno, obviamente las variables sociodemográficas, edad, sexo, personalidad premórbida y sobre todo si hay un estatus psicopatológico, psicológico previo. Eso nos va a dar datos realmente muy buenos para el abordaje de nuestros pacientes. Entonces, este modelo de Herrmann y Whitman a mí me encanta. Lo sigo aplicando para la discriminación y ver todo este proceso de embalaje, ¿no? Y de estudio, cuando veo a un paciente aquí en mi consultorio que pues tiene manifestaciones psiquiátricas, ¿no? Y que es epiléptico. Entonces, si nos vamos a las entidades neuropsiquiátricas generales, creo que todos sabemos que lo más común son interferencias en el estado de ánimo y de ansiedad, ¿no? Son las comorbilidades psiquiátricas por antonomasia, tanto en adultos como en población pediátrica, ¿sí? Las tasas de prevalencia de por vida van hasta el 35%. También algunos estudios han replicado, ¿sí?, la repetición o más bien la repetición de informes sobre trastorno por déficit de atención e hiperactividad en poblaciones pediátricas. Las tasas son considerables, es un amplio rango que va desde el 10, 13 hasta el 50%, ¿sí? Todavía eso queda en duda, ¿sale? Los trastornos psicóticos son menos comunes que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? Pero aún así llega a existir, ¿sale? Esta diapositiva me gusta mucho en realidad porque tal vez no se maneja mucho de manera general, pero ustedes se han preguntado si existe cierto grado de bidireccionalidad, ¿no? O sensibilización. ¿Esto qué quiere decir? Hay quien pregunta, y creo que el primero en preguntarse eso fue Hipócrates, en algún lema que yo había leído en una de sus obras, que decía, bueno, todas las personas que tienen epilepsia son melancólicos y todos los epilépticos son melancólicos. O sea, es una relación como en viceversa, ¿sí? La persona melancólica tiene epilepsia y la que tiene epilepsia es una persona melancólica.
Desde ahí, o sea, desde ese tiempo, estaban surgiendo como teorías postuladas de un fenómeno de bidireccionalidad, es decir, si una persona se puede escuchar como muy, eh, la verdad, muy presuntuoso, sinceramente, que una persona que tiene epilepsia tiene más probabilidad de generar síntomas neuropsiquiátricos, sí. Eso ya está totalmente en estudios, sí. Pero una persona que tiene, por ejemplo, depresión o trastorno bipolar, tiene cierta predisposición a generar epilepsia. Eso es lo que algunos autores, por ejemplo, Kanner o Andreas Kanner, que la verdad lo admiro mucho, o Devinsky, se han puesto a investigar. Y parece ser que sí, ¿sí? Aún así no hay un estudio de recolección de población lo suficientemente robusto para poder dilucidar este tipo de aspecto. Pero si nos vamos hacia las formas lógicas, pues sí tiene su normativa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la depresión, por ejemplo? En la depresión, una de las teorías es una disregulación de ejes hormonales, por ejemplo, ¿no? Y que se conlleva, pues, obviamente, a un estrés oxidativo porque hay una hiperactividad del eje hipotálamo, pituitario, adrenal. Y eso que supone estrés citotóxico mediado por cortisol, y eso le pega directamente al hipocampo, que es una zona con alta concentración de ese tipo de receptores. El hipocampo es una estructura límbica muy epileptogénica. Entonces, si hay episodios de depresión recurrentes no tratados, pues esto que puede generar una sensibilización más o toxicidad más de cortisol al hipocampo, y por lo tanto puede generar mecanismos de epileptogénesis, ¿no? Además de que otros autores han postulado vías disruptivas de transmisión de serotonina en ambas entidades. Entonces, acá es la vía bioquímica por la serotonina, ¿sí? Y por fenómenos disregulativos, pero ya provenientes de sistemas hormonales muy específicos. Entonces, esta bidireccionalidad todavía está en supuestos teóricos, pero lo que sí es cierto, bueno, lo que sí está muy establecido es de que epilepsias no controladas de larga evolución van a manifestar síntomas psiquiátricos. Eso es claro, ¿sí? Ahora, la otra imagen, que es en blanco y negro, hace referencia a lo que son fenómenos de sensibilización. La sensibilización, no sé si han escuchado los fenómenos de kindling o logging, significa, por ejemplo, vamos hacia epilepsia. En estudios de laboratorio que se dan con animalitos, por ejemplo en ratones, que se les inyectan medios químicos o se les da estimulación eléctrica, pero subumbral, para no generar una crisis epiléptica formal. Pero si se les está dando y se le está dando y se le está dando, eso automáticamente me va a generar crisis recurrentes. Entonces, por eso es kindling o logging, como un fenómeno de encendido. Si tú estimulas áreas epileptogénicas, ¿no? Temporales, paratemporales, etc., te pueden dar una sensibilidad a que tú tengas crisis recurrentes. Acá lo chistoso es que bueno, lo chistoso, lo interesante es que están extrapolando al kindling con trastornos del espectro bipolar de otra forma, ¿sí? No de estimulación eléctrica ni química, sino ¿de qué? De fenómenos de estrés vital. Esto supone que las personas que son poseedores de determinado trastorno del espectro bipolar tienen cierta sensibilización a fenómenos o poca tolerancia a fenómenos de estrés vital. Entonces, la teoría del kindling, pero para el trastorno bipolar, es de que si existen episodios de estrés vital repetitivos, van a hacer que estados afectivos, tanto depresivos y también pero sobre todo maníacos, sean espontáneos. Es lo que se ve en la primera parte, que es affective episodes, estresores recurrentes que nos van a sensibilizar, me van a kindlizar y me van a dar episodios espontáneos. Entonces es algo muy,
muy interesante. ¿Por qué? Pues porque están proyectados hacia estimulaciones de amígdala, regiones parahipocámpicas, entorrinales. Entonces es algo muy, muy interesante entre esta direccionalidad y sensibilización. Casualmente, el trastorno bipolar y la epilepsia, pues se tratan con antiepilépticos, ¿no? En el trastorno bipolar en forma de neuromoduladores. Entonces, pues obviamente comparten esta vía química de, inclusive de excitotoxicidad o hiperactividad neuronal, también junto con migraña. Entonces son postulados teóricos que relacionan estas tres enfermedades, ¿sí? Bueno, acorde a ya yéndonos prácticamente a neuropsiquiatría, nosotros debemos de clasificar las crisis en cuanto a la temporalidad, ¿sale? A la temporalidad sintomática y de presentación. Si ustedes observan este flujograma, hay síntomas perictales, preictales, posictales e ictales, ¿sí? Para no tardarnos mucho y generalizar un poco, los fenómenos perictales aluden a preictales, posictales y los ictales, que son formativos, prácticamente son los integrativos de una crisis. Los fenómenos ictales psiquiátricos pues corresponden, como ya había dicho, al pánico ictal famoso, miedo ictal, agresividad, confusión, que bueno, esto es un sesgo, pues porque la propia crisis pues, puede causar una aberrancia en funciones cognitivas superiores e inclusive en el comportamiento. Pero ya entidades mucho más definidas como fenómenos preictales, esto es bastante curioso porque en estudios de recolección de datos, inclusive en autorreportes por pacientes, comentan que semanas antes, ¿sí? Días antes o semanas antes de que una persona tenga una crisis, no una convulsión índice, no que debute, sino que tenga crisis continuas, días antes se empiezan a sentir mal. Se notan insomnes disfóricos, intolerantes, irritables, con ánimo depresivo y casualmente 24 horas antes de que se genere el fenómeno tal ya formalmente establecido, se agudizan estos fenómenos psiquiátricos y conductuales, ¿sí? Ya los fenómenos posictales son mucho más conocidos, son muy floridos, son muy vistos en urgencias de neurología, en urgencias de psiquiatría, porque, bueno, tras un clúster de crisis, ¿sí? O sobre una descompensación y tal, pues esto nos va a derivar en que en alteraciones del ánimo, inclusive pueden caer en episodios de manía y sobre todo lo que hemos visto mucho son las famosas psicosis positales, ¿sale? Pero para que esto se cumpla, pues la epilepsia debe de estar en muy mal control, ¿sí? Y que tenga un tiempo de evolución considerable. Los fenómenos paraictales o se especifican prácticamente en fenómenos, un fenómeno que a mí, la verdad, me causa mucha curiosidad, que es los famosos subtipos de normalización forzada. Es decir, ¿qué pasa? Un paciente que se encuentra en estado intercrítico y que tiene crisis recurrentes, que no cae en un estado epiléptico, va a una sala de urgencias, se le inyecta o se le impregna con un antiepiléptico intravenoso, que generalmente da esto o lo desencadena es la difenilidantoína, y fármacos orales, el clobazam, la etosoximida, ¿sí? ¿Qué pasa? Se controla la actividad ictal. Y uno de los criterios por Langholm es de que se normalice arriba del 60% de la actividad epiléptica en un electroencefalograma, pero casualmente aquí que se atenúa la actividad epiléptica, pero se desencadena el perfil psiquiátrico. O sea, se controlan en el aspecto de la epilepsia, pero desfogan en disforia, irritabilidad, agresividad e inclusive en psicosis. En último rubro, que llamo yo psicosis,
es la famosa psicosis alternante o psicosis secundaria normalización forzada. Y en el último, hablando de una categoría iatrogénica, pues esto es propiamente por los medicamentos, ¿sí? O sea, tenemos medicamentos con alta tonicidad o con mucha actividad GABAérgica, como cuáles, como el topiramato, como la vigabatrina, como la tiagabina, como el clobazam, como el levetiracetam, que pues tienden a generar estados inclusive prodepresivos, ¿sí? Entonces eso, si un paciente ya tiene historial psicopatológico, no le va a ayudar mucho ese tipo de medicamentos, a menos de que se los controlemos con unas dosis adecuadas, ¿sí? Y si se puede dar un tratamiento antidepresivo o algo para regular o contrarrestar esto, sería lo excelente. Otros fenómenos iatrogénicos que se han descrito es la cirugía de epilepsia. Pero bueno, la cirugía de epilepsia es una maravilla. Cuando trabajé en el Comité Nacional de Epilepsia y que veíamos pacientitos con epilepsia fármaco-resistente, realmente a todos, o un 75% les iba de maravilla, alcanzaban una remisión sintomática hasta 3 meses, inclusive 6 meses, obviamente con medicamentos, pero ya no tenían crisis discapacitantes. A algunos, mi trabajo de investigación fue elaborar un perfil de psicopatología antes y después de la epilepsia. Realmente no arrojó datos como clínicamente o estadísticamente relevantes. Psicosis de novo, depresiones de novo, no. Solamente en aquellas personas que contaban con psicopatología previa y algunos que habían sido sometidos. Curiosamente, toda mi base de datos se arrojó a que les habían extirpado o les habían generado una ablación o una lesionectomía en sectores derechos, por ejemplo, en lobectomías anteriores del lado derecho, etc., en ese tipo, ¿no? O aquellos que quitan displasias corticales y operan esclerosis iniciales, pero lateralizadas al derecho, podía, no hubo un rango, un porcentaje importante, pero bueno, sí fue psicopatología de nuevo. La comorbilidad psiquiátrica, pues, más común, problemas del estado de ánimo. La depresión es el trastorno mayoritariamente asociado a epilepsia, ¿sí? La prevalencia es de 6 a 30% y 50% en centros terciarios, ¿sí? Hay una asociación clara con FAES. FAES es la abreviación a fármacos antiepilépticos. Y bueno, los trastornos bipolares interictales son raros, ¿eh? La ansiedad a menudo existe en concordancia con su prima, que es la depresión. Sin embargo, también pueden aparecer de manera aislada, ¿sale? La prevalencia oscila de un 10 a un 30% de los casos, no es tanto como la depresión, ¿sí? Pero bueno, aquí un estudio multicéntrico de 174 pacientes, ¿sí? Un estudio llevado a cabo por Jones por crisis parciales complejas. Los trastornos de ansiedad más frecuentemente presentados fueron agorafobia, trastornos de ansiedad generalizada, fobia social y un trastorno de pánico. Ahora, en la cuestión de psicosis. La psicosis es obviamente más común en pacientes con epilepsia que en población general. ¿Y en qué tipo de epilepsias? ¿Temporales o extratemporales? No, en epilepsias temporales. Es mucho más común, ¿sí? Con un foco temporal del lado derecho. Los sectores derechos están muy comprometidos en este tipo de cosas. Y en acuerdo a la ocurrencia de crisis pueden ser clasificadas como ictales, posictales, interictales o de normalización forzada. De nuevo, como les había dicho, posquirúrgica, pero eso es menos al 2%. La psicosis alternante, ya la había explicado. Las psicosis interictales son aquellas que se denominan como esquizofrenia-like. Es decir, pacientitos que inclusive tienen intervalos libres de crisis tienden a estar con psicosis permanente. Entonces son fenómenos psicóticos persistentes, pero a diferencia de la esquizofrenia, que es un trastorno psicótico primario, no hay tanto deterioro en factores de personalidad y tienden a ser un poquito más funcionales. Las alucinaciones no son tan frecuentes en psicosis posictales, pero sí existen sistemas delirantes como muy específicos, sobre todo entornados hacia ideas de naturaleza místico-religiosa. Entonces,
Es eso, la esquizofrenia light, que son psicosis intelectuales, a veces son fármaco resistentes, y bueno, para tenerlo en cuenta. Hay otras entidades como el síndrome de comportamiento interictal o los síndromes de personalidad asociados a epilepsia. Puede ser cualquiera, les vuelvo a comentar, tiene que haber patología mental previa, que sean epilepsias, ¿sí? Que sean un poquito de difícil control o farmacoresistentes y que lleven un mal manejo y sobre todo de larga evolución. Waxman y Hirschwing, que son los autores clásicos, hicieron una preciosura en cuanto a la descripción de cuáles son los patrones o los rasgos de personalidad en una persona con epilepsia ya crónica, y hicieron ciertos rasgos, ¿sí? Que se denomina en la actualidad el famoso síndrome de Gustav-Hirschwing, y los rasgos son viscosidad, sentido de una falta de sentido del humor, sobriedad, estados intercalantes entre depresión, ansiedad, ira, agresividad, intereses sexuales como muy ambivalentes, paranoia, sentido de culpa, hiperreligiosidad, como que también una mezcolanza de sentidos filosóficos, hipergrafia, elación, euforia, viscosidad o también cohesividad. Entonces son varios elementos, que son 18 para hacer un test de Fedio, para poder catalogar. Yo he visto varios pacientitos con este tipo de síndrome, y bueno, en la literatura y inclusive en el arte se han descrito muchos, ¿no? Fyodor Dostoyevsky me parece ser que tenía un síndrome de comportamiento intelectual, ¿no? ¿Cómo va a ser la línea del abordaje terapéutico? Ya para terminar esta charla, tenemos que ver tenemos que catalogar el subtipo de epilepsia, todas las variantes clínicas de epilepsia, acorde al diagrama que ya les había puesto, cuáles son las variables sociodemográficas que tiene la persona, el impacto en la calidad de vida, o sea, cómo le está pegando la epilepsia a la persona, qué la incapacita, en qué la restringe en sus derechos civiles, en derechos jurídicos, en manejar, en en llevar a cabo una vida normal, ¿sí? Hay instrumentos de valoración, por ejemplo, la QOLI 31, que es la escala de valoración de calidad de vida en pacientes con esquizofrenia, en su revisión 31. Para eso tenemos que hacer una integración sindromática y un tratamiento individualizado que tiene que correr de una parte perfecta por parte de nuestros especialistas, ¿sale? ¿Y esto a qué se da? El tipo de abordaje, o sea, ¿qué vamos a nosotros a ayudar a nuestro pacientito? Si va a ser por medio psicoterapéutico, psicofarmacológico o ambos. Tenemos que ser claros en la cuestión de la duración de ambas terapias y obviamente de los costos si se precisa de medio particular. En esta línea de tratamiento hay que estructurarnos en metas individuales que queremos llevar con el paciente, es decir, cambios de estilo de vida, adherencia terapéutica, ejercicio, una alimentación, porque también la alimentación corresponde mucho al control ictal, y sobre todo que exista un compromiso, un involucro familiar. Un monitoreo y psicoeducación continua. Yo lo que les encargo mucho a mis pacientitos, que hagan una bitácora de crisis, hagan una bitácora también de sus estados emocionales, y para así tener un panorama bien escrito, bien físico, y para poder nosotros identificar qué días, qué meses se encuentra mal la persona, y sobre ahí estratificar metas continuas, porque el trabajo tiene que ser repetitivo y dinámico. Bueno, más bien repetitivo en la cuestión de constancia, de ser constante, y también debe ser dinámico. En el caso de abordaje farmacológico, tenemos que buscar entidades, bueno, más bien agentes biológicos que sean eficaces para tratar el síndrome psiquiátrico que queremos nosotros ayudar. Síndrome ansioso, síndrome depresivo, un síndrome neurocognitivo, un síndrome psicótico, un síndrome de personalidad intelectual, etc. Nosotros tenemos que ver la eficacia de cada tratamiento para determinada entidad, el perfil de interacciones. Si nosotros vamos a decidir dar un antidepresivo, un ansiolítico, hay que ver cómo interactúa con su tratamiento antipiléptico, porque no podemos dejar así a la suerte cualquier medicamento, ¿no? Un ejemplo, un paciente que está con dosis altas de carbamazepina y le damos citalopram, pues hay que también estar viendo y monitorizando sus estados de sodio, ¿no? Porque generalmente ambos medicamentos tienden a generar hiponatremias crónicas, por así decirlo,
un ejemplo muy banal. Y sobre todo aquellos medicamentos, creo que es lo de lo más importante, que puedan tener una interferencia sobre el umbral convulsivo. Por lo tanto, el tratamiento debe ser individualizado y totalmente integral. Para hablar de los aspectos depresivos, ¿sí? Sí se categorizan, puede haber trastorno depresivo asociado a la epilepsia, ¿sí? Bloomer estableció el famoso trastorno disfórico interictal, y entonces eso no está catalogado en los sistemas del DSM ni en el CIE, pero bueno, en estudios realmente específicos se da, ¿sale? Se da y se tiene que tratar. Entonces, ¿cuál es nuestra primera línea para manejar estados depresivos? Aquí, esta tabla la tomé prestada del compendio de psiquiatría, me pareció una excelente información. El autor es el doctor Juan Mares, me parece muy buena, elementos informativos porque son muy fidedignos. Se estratificó cómo los antidepresivos pueden actuar respecto, bueno, al margen de seguridad que tiene el tipo de fármaco y la información. Por ejemplo, los de bajo riesgo, es muy importante. Los ISRS, inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, son los que menor perfil de interacciones guardan con fármacos antiepilépticos y menos modifican el umbral convulsivo. Los mejores en órdenes de frecuencia son sertralina, escitalopram y citalopram. La sertralina, ¿por qué? Porque se ha estudiado en muchos estudios poblacionales en pacientes con epilepsia y depresión,